Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. Lo que podemos notar en esta historia es que los discípulos no pudieron sanar al joven a causa de su poca fe, obvio. La pregunta importante y lo que el profeta de Dios resolverá en este estudio es esta: ¿por qué causa tenían poca fe? Si se resuelve para ellos el por qué tenían poca fe, estaría resuelto para nosotros también. Entonces podríamos corregir el error de tener poca fe. Now we see, at first, the disciples didn't have this perfect faith. Bien. Ahora vemos que en un principio los discípulos no tenían esta fe perfecta. They didn't have it because they had Christ walking with him. Ellos no la poseían porque tenían a Cristo, caminaban con Él. But then, afterwards, Christ was in them. Pero después, Cristo estuvo en ellos. And so you see, it's hard then to have this perfect faith without the Holy Spirit. Así que, ustedes ven, es difícil entonces tener esta fe perfecta sin el Espíritu Santo. It has to bring it. It does. Este tiene que traerla. Él lo hace. Now you say the disciples didn't have perfect faith? No. Ahora ustedes preguntan, ¿los discípulos no tenían fe perfecta? No. For they had an epileptic child there that they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it. Porque allí tuvieron un niño epiléptico, del cual trataban de echar fuera a este diablo, y no pudieron hacerlo. And the father seen Jesus coming, and he said, we have brought my son to your disciples, and they could not cure him. See? Y el padre vio que venía Jesús, y él dijo, hemos traído a mi hijo a tus discípulos, y ellos no pudieron sanarle. ¿Ven? And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, why could not we cure him? Y después, los discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? And Jesus said, because of the lack of faith and of your unbelief. That's right. Y Jesús respondió, por falta de fe, por vuestra incredulidad. Correcto. Because of your unbelief, that's... Por vuestra incredulidad en la... Now remember, they had the power. Ahora recuerden, ellos tenían el poder. Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils just a few days before that. Yeah. Jesús les había dado poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos y echar fuera diablos, apenas unos días antes. They had the power, but not the faith to use the power. Ellos tenían el poder, mas no la fe para usar el poder. Los discípulos no podían tener fe perfecta, porque el Cordero estaba con ellos. Aún no había sido sacrificado, aún no había resucitado para nuestra justificación, ni sellado el antiguo pacto con su sangre en el tabernáculo celestial. Por esto es que aún no había descendido el Espíritu Santo para traer esta fe perfecta. Aunque los discípulos tenían el poder,
en la unción del Espíritu recibieron poder, estaban ungidos de poder, lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo de 7 al 13, y Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 22, pero aún no podían recibir fe perfecta. Nuestro caso es diferente. Luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, luego de la venida del Espíritu Santo, entonces esa fe perfecta está a nuestra disposición. Según la Biblia, la fe con la que creemos es una fe perfecta. A veces la ignorancia nos lleva a quedar impotentes frente a las circunstancias, pero veamos esto. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la fe recibida en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. tiene que ser una fe perfecta, pues no es de nosotros, es un don de Dios. Y todo don de Dios es perfecto. Por tanto, la fe que recibimos es una fe perfecta. Al recibir la revelación de Mateo 16, 17 al 18, Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. nos bautizamos con el conocimiento de la deidad en Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tal como escuchamos, el Padre nos perdona los pecados en su nombre por la obra de su Hijo en la cruz, y esto se convierte en un pacto de Dios con nosotros, por el cual, en respuesta a esta obediencia del bautismo en agua, arrepintiéndonos con fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede el Espíritu Santo, el cual nos trae la fe perfecta. ¿Cómo lo comprobamos? Según Romanos capítulo 8, versículo 14, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. solo podemos ser guiados por el Espíritu Santo que nos introduce al cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Y este Espíritu nos guía a la verdad. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por esto hemos recibido al mensajero con su mensaje, lo cual nos hace parte de la novia. Todo esto lo ha hecho una fe perfecta. Here, I got a shell that I hand-loaded. Aquí tengo un cartucho que yo cargué a mano. I know what it'll do by ballistics, like the word. Por balística, sé lo que hará, igual como con la palabra. But I've got to fire the gun. Pero tengo que disparar el arma. The fire has to get to the powder. La chispa tiene que alcanzar la pólvora. The powder's got the power, but it's got to have the fire to light it off. La pólvora tiene el poder, pero la chispa es necesaria para encenderla. And the same thing, the powder's in the shell. But it needs faith to charge it and blow it out. Y de igual manera, la pólvora está en el cartucho, pero necesita fe para cargarla y dispararla. That's what it takes. See? Eso es lo que se requiere. ¿Ven? Perfect faith to ignite
we have now since He's come upon us. Fe perfecta para encender el poder del Espíritu Santo, el cual ahora tenemos desde que ha venido sobre nosotros. Amen. Faith to ignite, to see great things. Fe para encender, para ver grandes cosas. Is to the faith, something that presents it to you. Es para la fe, algo que se lo muestra a usted. Ahora, conocemos todo lo concerniente a la fe perfecta y cómo funciona. Tenemos el conocimiento correcto. También tenemos el poder del Espíritu dentro nuestro y tenemos escrita la palabra en nuestra mente y corazón. La fe ha venido sobre nosotros y por la revelación del mensaje ya está en nosotros potencialmente. ¿Qué se necesita para encender el poder del Espíritu? Así como la chispa debe llegar a la pólvora para encender el cartucho y disparar la bala, recordemos, en el ejemplo propuesto por el profeta mensajero, que la chispa está contenida en el fulminante que está dentro del cartucho. Todo cartucho o bala trae incorporado el fulminante que tiene la chispa. ¿Qué es lo que finalmente conecta la chispa con la pólvora? Es la acción del gatillo. Un dedo tiene que jalar el gatillo que golpea el fulminante, que produce la chispa, que enciende el poder de la pólvora y entonces el milagro se realiza. Al recibir el mensaje, al mensajero con el Evangelio de la hora, ese Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, por medio de Hechos 2:38, bajo el conocimiento del Padre y su Hijo, nos da el bautismo del Espíritu Santo con el poder de la palabra y la fe para encender el poder de la palabra. ¿Qué falta? La acción del dedo sobre el gatillo que libera la chispa. ¿Qué acción nos corresponde a nosotros para liberar la chispa? ¿Qué acción nos corresponde a nosotros para liberar la fe perfecta que enciende el poder de la palabra, para así ver la acción del Dios viviente en nuestras vidas y nuestra familia? ¿Qué es aquello que nos corresponde? Note atentamente la predicación del profeta mensajero para que descubra ese elemento indispensable que debemos tener, aquello que nos permitirá encender el poder. Yo no sé la mecánica del Espíritu Santo, pero sé que cayó sobre mí. Yo no podría explicar la mecánica de ello, pero sí sé las bendiciones de ello. Eso es todo lo que a mí me interesa saber. Son las bendiciones del Espíritu Santo. Y la mecánica, Él obra eso. Ese es secreto de Él. Este muchacho no podía ser sanado. Porque los discípulos tenían poder. Jesús les dio poder para sanar toda clase de enfermedad, de echar fuera demonios, de limpiar leprosos y de resucitar muertos. Él les dio poder, pero ellos no tenían la fe para operar el poder que tenían. Y después le preguntaron a Jesús, diciendo, pues, ahora, ¿por qué no pudimos hacerlo? Ahora recuerden, ellos tenían la palabra, y la palabra allí estaba encarnada. Y la palabra les dijo, yo les doy a ustedes poder. Amén. Yo les doy a ustedes poder. Y ellos tenían el poder, pero no tenían fe para operar la palabra que estaba en ellos. ¿Ven a lo que me refiero?
Pero Jesús la tenía. Él era la palabra y tenía fe de que lo que él dijera acontecería. He said, oh, bring him here. How long will it suffer you? Él dijo, oh, traedlo aquí. ¿Cuánto más os he de soportar? He had faith with his power. Él tenía fe con su poder. How did he? ¿Cómo la tenía? He said, I can do nothing in myself. Why? Él dijo, nada puedo hacer por mi cuenta. ¿Por qué? He relied upon what he was. He relied in knowing that he was the Word. Él confió en lo que él era. Confió en saber que él era la palabra. And he had faith in God, who made him the Word. Y él tenía fe en Dios, quien le hizo a él la palabra. He was God, the Word. Él era Dios, la palabra. And it was in him and that giving faith because he understood his position. Y ellos estaban en él. Y eso le daba fe porque él entendía su posición. He knew what he was because the Scripture had said he was this. Él sabía lo que era, porque la Escritura había dicho que él era tal. And here every Scripture tied in to prove that he was exactly what the Scripture said he would be. Y aquí toda Escritura se entrelazaba para probar que él era exactamente lo que la Escritura dijo que él sería. And he knew what he was. Y él sabía lo que él era. Therefore he relied upon what God had made him. Amen. Por lo tanto, él confiaba en lo que Dios le había hecho a él. And if he did that, then can't we rely upon what God made us as believers? Y si él hizo eso, entonces, ¿no podemos confiar nosotros en lo que Dios nos ha hecho como creyentes? These signs shall follow them that believe. Estas señales seguirán a los que creen. He had faith in what he was. Él tenía fe en lo que él era. And if you are a believer, you have faith in what you are. You are a believer. Y si usted es un creyente, usted tiene fe en lo que usted es. Usted es un creyente. And if you got faith in God, the Bible says over here in Y si usted tiene fe en Dios, la Biblia dice acá en... if our hearts condemn us, then we can't have faith. Si nuestros corazones nos condenan, entonces no podemos tener fe. But if our hearts don't condemn us, then we have faith. We have confidence towards God. Pero si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos fe. Confianza tenemos en Dios. If you want to read that, found St. John 3:21. I got the scripture written down there. Si ustedes desean leer eso, se encuentra en San Juan 3:21. Tengo la escritura anotada allí abajo. Now notice. 1 John 3:21. Ahora noten, San Juan, quiero decir primera de Juan 3:21. Notice, if our hearts condemn us not, then we have confidence towards God. Fíjense, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. But as long as you're doing things that's wrong, you can't have confidence towards God. Pero mientras usted está haciendo cosas erradas, usted no puede tener confianza en Dios. So you see, you automatically know that you're wrong. Así que, vea, usted automáticamente sabrá que está equivocado. You automatically put yourself back here, a sinner, by knowing that you're wrong. En eso, usted automáticamente se identifica como un pecador, al saber que está equivocado. But when your heart don't condemn you and you know you are a believer, Pero cuando su corazón no le condena y usted sabe que es un creyente, and there's nothing between you and God, you can ask what you will and know that it'll be given. y que no hay impedimento entre usted y Dios, usted puede pedir lo que desee con la certeza que será concedido. Because it's the word that's given to you, just like it was to those disciples. Porque es la palabra que le ha sido dada a usted, como fue con esos discípulos. Now the only thing you have to do then is have faith in what you are. Ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Have faith in what the word says you are. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es.
And Jesus had faith in the Word of God that said what He was. Y Jesús tuvo fe en la palabra de Dios, que decía lo que Él era. It is written of me. Está escrito de mí. Didn't David in the Psalms and the prophets and all of them speak of Him? ¿No habló David en los Salmos y los profetas y todos ellos acerca de Él? I am the bread of life that comes from God out of heaven. Amen. Yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Amén. I am the tree of life from the Garden of Eden. Yo soy ese árbol de vida en el huerto del Edén. I am all these things. I am that I am. Yo soy todas estas cosas. Yo soy el que soy. And he knew with that a perfect faith that he was the anointed Messiah, that the Spirit of God was upon him. Y él sabía con esa fe perfecta que él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. He said, now I myself do nothing, but it's my faith in God. Él dijo, ahora yo en mí mismo nada puedo hacer, sino que es mi fe en Dios. And God was in him, the Word made manifest. Y Dios estaba en él, la palabra manifestada. And when the Word of God comes in you, it's made manifest. Or you are a believer. See? Y cuando la palabra de Dios entra en usted, se manifiesta, por cuanto usted es un creyente. ¿Ven? And a believer is the faith of God that moves in you. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. You like that? ¿Les gusta eso? I like when you, I like the teaching of what faith really is. A mí me gusta cuando me gusta enseñar de dónde, como lo que realmente es la fe, Knowing who he was. sabiendo quién era. Without a shadow of doubt, he knew he was the Son of God. He knew it. Sin sombra de duda, él sabía que era el Hijo de Dios. Él lo sabía. For the Word identified. The Word of God identified who he was. Porque la palabra lo identificaba. La palabra de Dios identificaba quién era él. He said, if I do not the works of my Father, then don't believe me. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. But if I don't do them works, don't believe me. Pero si no hago esas obras, no me crean. But if I do, then believe the works. Pero si las hago, entonces créanle a las obras, For they are the manifested Word promised. porque ellas son la palabra prometida manifestada. Or if you just wake up to that minute, Oh, si ustedes solo pudieran despertar a eso por un minuto. you see, the Word itself identified who he was. ¿Lo ven? La palabra misma identificó quién era él. And he said, who can condemn me of sin? Y él dijo, ¿quién puede condenarme de pecado? In other words, who can show me that my life and my works don't fulfill exactly what Messiah should do? En otras palabras, ¿quién puede mostrarme que mi vida y mis obras no cumplen exactamente lo que haría el Mesías? Nobody could say nothing. For he was. Nadie podía decir nada, porque él lo era. And he had faith to believe that whatever he said, it would happen. Por lo tanto, él entonces tenía fe para creer que lo que decía, así acontecería. Then he turned around and said, the works that I do shall you also. Entonces se dio la vuelta y dijo, las obras que yo hago, también las haréis vosotros. A little while the world seeth me more, yet you shall, because I'll be with you even in you. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros. Take no thought what you shall say, No os preocupéis por lo que habéis de decir, for it's not you that speak, it's that Father that dwelleth in you. porque no sois vosotros los que habláis, es vuestro Padre que mora en vosotros. He's the one does the speaking. Él es quien habla, And it's not me, it's the Father that dwelleth in me. He doeth the work. y no soy yo, es el Padre quien mora en mí. Él hace las obras. See what I mean? ¿Ven a lo que me refiero? Now, the identification of a Scripture Christian, these words said Jesus. Ahora, la identificación del cristiano escritural, Jesús habló estas palabras. These signs shall follow them that believe. Estas señales seguirán a los que creen. Now, how can you
call yourself a believer, a people, and deny those words? Ahora, ¿cómo pueden ustedes llamarse creyentes, un pueblo, y negar esas palabras? How can you call yourself a believer and deny any of this word? ¿Cómo puede usted llamarse un creyente y negar cualquier parte de esta palabra? You can't do it. ¿Ven? No se puede. You're not a believer. Therefore, signs can't follow it. Usted no es un creyente, y por eso las señales no le pueden seguir. Because you just accept what you want to believe and let the rest of it you want don't believe. Porque usted solo acepta lo que quiere creer, y deja lo demás. Usted no la cree. But you've got to take the whole thing and believe it. Sin embargo, usted tiene que aceptarla toda y creerla. Amen. And when you truly believe, not make believe, but really believe, then these signs follow them that believe. Y cuando usted verdaderamente cree, no creencia manufacturada, sino que verdaderamente cree, entonces estas señales siguen a los que creen. Oh, could you compare Christians today with them Christians of long ago? Oh, ¿podría usted comparar un cristiano de hoy con esos cristianos de la antigüedad? How them disciples walked in the power of the Spirit, moved by the Holy Ghost to go. La manera que esos discípulos caminaron en el poder del Espíritu, movidos por el Espíritu Santo, a orar. Just a prisoner, as I preached on the other night, a prisoner to the Word and will of God. Simplemente prisioneros, como prediqué la otra noche. Un prisionero de la palabra y voluntad de Dios. He couldn't even move until God moved him. Ni siquiera podían moverse hasta que Dios les movía. Wouldn't you like to see a church rise like that? ¿No le gustaría a usted ver surgir una iglesia como esa? It's going to. It's going back. It's got to come. Va a acontecer. Volverá a hacerlo. Ella tendrá que surgir. That's right. It's on its road now, I believe. Correcto. Eso está ahora en camino, creo yo. For the Word identifies himself, what he was, and the same Word identifies us. See? Porque la palabra se identificó a sí mismo, lo que él era. Y la misma palabra nos identifica a nosotros. ¿Ven? If a man loves me, he keeps my commandments. Si un hombre me ama, él guarda mis mandamientos. And if he says he loves me, he keeps not my commandments. That's all of them. Y si dice que me ama y no guarda mis mandamientos, todos ellos, He's a liar. The truth's not even in him. él es un mentiroso. Y la verdad ni siquiera está en él. You say, well, I don't believe that. Well, then you're just not a believer. That's all. Usted dice, pues yo no creo todo. Pues entonces, eso usted sencillamente es un incrédulo. Es todo. If the Bible said so, that makes it right. That settles it eternally. Si la Biblia lo dice, eso lo hace correcto. Lo concluye eternamente. What the Bible says is the truth. Lo que la Biblia dice es la verdad. Notice. For he said to us, if ye abide in me and my word in you, St. John 15, Noten, donde Él nos dice, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, San Juan 15, if ye abide in me, see, and faith in him, ye abide in me and my word abides in you, then you ask what you will. si permanecéis en mí. Vean, tener fe en Él. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que vosotros queráis. Now see, he knew who he was. Therefore he had faith. Ahora, vean, Él sabía quién era, por lo tanto Él tenía fe. Faith could produce when he knew what he was. La fe pudo producir cuando Él supo lo que Él era. Now, if ye abide in me and my word in you, then you know who you are. Amen. Ahora, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces saben quiénes son ustedes. That's what you will. It'll be given to you. Pedid lo que queráis, os será hecho. Wouldn't that be wonderful night if everybody come to that prayer line and say, I am a Christian? ¿No sería maravilloso si esta noche todos pasaran por esa línea de oración diciendo, yo soy un cristiano? I have no condemnation. Ya no tengo ninguna condenación. I know that my heart condemns not. Yo sé que mi corazón no me condena.
Something tells me that tonight's the end of my suffering. Algo me dice que esta noche es el fin de mi sufrimiento. Amen. You're going away here with something. Eso, usted lo alcanzará. Usted se irá de aquí con algo. No matter how much you come in emotion, how much you do, No importa que pasen bajo emociones o lo que hagan. it won't work until that perfect faith has manifested and identified itself in you as the substance. Eso no funcionará hasta que esa fe perfecta se haya manifestado y se haya identificado en usted como una sustancia. Amen. When it's there, then nothing's going to shake you from it. Y cuando eso esté allí, entonces nada lo podrá desprender de usted. If you had cancer, and the doctor told you yesterday that you'd be dead before Monday morning, Si usted tuviera cáncer y el médico le hubiese dicho ayer que estaría muerto antes del lunes en la mañana, all your heart, your respiration's gone, the cancer's eaten you up, your bloodstream's become completely cancer, whatever it is, todo su corazón, sin poder respirar con el cáncer habiéndolo consumido, su torrente sanguíneo completamente convertido en cáncer, o lo que sea, and something come with this substance of this genuine faith, y algo viniera con la sustancia de esta fe genuina, perfect faith, was made a substance in you, you'd laugh in that doctor's face. la fe perfecta hecha sustancia en usted, usted se reiría en la cara de ese médico. You'd be like old Elijah when he walked up and down before the idol and said, Usted sería como Elías de antaño, cuando caminó de allá para acá frente al ídolo, y dijo, won't you call a little louder, maybe it's pursuing. ¿por qué no claman un poco más fuerte? Y quizás él está ocupado. He knew what he was going to do because God had told him what was going to happen. Él ya sabía lo que iba a hacer, porque Dios le había dicho lo que iba a acontecer. He said, let the God that answers by fire be God. Él dijo, que el Dios que responda por fuego sea Dios. They said, we'll take that proposition. Ellos dijeron, aceptamos esa propuesta. And they poured water up on the altars and they cut themselves and they done everything and called old Baal answered. Y derramaron agua sobre los altares, y ellos se cortaron e hicieron de todo y clamaron, oh Baal, contesta. Elijah just as calm as he could be. Y Elías estaba muy tranquilo. He said, call a little louder. Dijo, clamen un poco más fuerte. Said, maybe he's pursuing, maybe he's on a fishing trip. Dijo, quizás está ocupado, quizás se fue de pesca. Maybe he's doing something else. He's out somewhere. Quizás él está haciendo otra cosa, ¿ven? Ha salido hacia algún lugar. It's made fun of because he knew it's going to happen. Ellos simplemente se burló de ellos, porque él sabía lo que acontecería. Amen. Oh, watch when he got everything in order. Oh, observen cuando él tuvo todo en orden. Walked out there and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel. Él salió allí y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. He never called him by his name, Jacob Shyster. Él no le llamó por su nombre de Jacob, engañador. He called him Israel, prince with God. Él le llamó Israel, príncipe con Dios. Lord God of Abraham, Isaac, and of that prince Jacob. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de aquel príncipe Jacob. Let it be known today that I'm your servant. Permite que sea manifiesto hoy que soy tu siervo And I've done this not at my desire, not at my makeup, y que he hecho esto, no por deseo propio, ni por invento propio, but at your command I have did this. sino por mandamiento tuyo he hecho esto, Your will. You told me what to do. por voluntad tuya. Tú me dijiste qué hacer. You showed me these things to be here. Tú me mostraste estas cosas que sucederían aquí. Now, I poured the water upon the altar. I've done all these things according to your command. Ahora, he derramado el agua sobre el altar, he hecho todas estas cosas de acuerdo a tu mandato. Now let it be known. Ahora permite que sea manifiesto. And when he said that, fire fell from the heavens. Y cuando hubo dicho eso, fuego cayó de los cielos. He was just as confident it was going to fall because he had the substance. Él tenía toda la confianza de que caería, porque él tenía la sustancia. Why? The Word said so. ¿Por qué?
La palabra lo decía. Now, the same Bible is the same God's Word. Amen. Ahora, esta misma Biblia es la palabra del mismo Dios. And when you can receive the substance, that's perfect faith. Y cuando ustedes puedan recibir la sustancia, esa es la fe perfecta. Substance that this promise that God made is yours. La sustancia de que esta promesa que Dios hizo es suya. Los discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Aquí es donde debemos poner atención. El profeta dice que ellos ya tenían el poder. La palabra les dio el poder. Pero no tenían fe para operar el poder de la palabra. Nuestra pregunta aquí es por qué ellos y nosotros no tenemos fe para operar ese poder. ¿Cuál es ese elemento? El profeta declara cuál es el elemento que le capacitaba a Jesús tener la fe que le permitía operar el poder de la palabra, y es identidad. Él sabía quién era, lo que la palabra decía de él. Tenía fe con su poder de la palabra, el cartucho completo, porque estaba basado en lo que Dios le decía que hiciera, lo que podía hacer, lo que le era la voluntad del Padre. Para nosotros, lo que dice la palabra es lo que dice el Padre. Lo que dice la palabra que podemos hacer es la voluntad del Padre que lo hagamos. Si la palabra dice que todo nos es posible, entonces todo nos es posible. Si la palabra dice que podemos mover una montaña y nosotros nos reconocemos que somos creyentes, entonces sí podemos y lo haremos, mover la montaña. Lo que Dios nos dice está en la palabra. Eso es mayor que una visión, dice el profeta. Identidad es tener fe en lo que Dios ha hecho de nosotros, creyentes a quienes todo le es posible. Es el elemento que nos permitirá liberar la chispa de la fe que encenderá el poder de la palabra, identidad. Así como el Padre decía al Hijo lo que tenía que hacer, así como el Hijo no podía hacer nada diferente a lo que el Padre le indicaba, así nosotros debemos mirar la palabra y obedecer la palabra, obedecer a la fe que está en la palabra, no hacer ni creer nada diferente de la palabra. La palabra es el Padre que nos habla. La palabra es Dios. Hacer algo diferente a lo que el Padre indica es hacer o creer algo diferente a lo que la Biblia dice. Nuevamente, ese elemento al que debemos obedecer, esa acción que Jesús tuvo para liberar la fe y operar el poder de Dios, es identidad. Él confió en lo que Él era, lo que Dios hizo de Él. Jesucristo entendió su posición, Él entendió lo que la Escritura decía que podía hacer. Entonces tenemos que hacer igual. La acción que debemos tomar es reconocer lo que Dios hizo de nosotros, creyentes. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Reconocer nuestra posición en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 y 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Reconocer lo que Dios hizo de nosotros. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Reconocer quién está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Dios nos ha hecho creyentes, esa es nuestra identidad, tener fe en que somos creyentes. Si tenemos fe en Dios, tenemos fe en la palabra dice que somos creyentes. Ahora, tenemos que arreglar la vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Es más importante la opinión de los demás que el poder de una fe creadora? ¿Es más importante que el mundo nos rechace por el cabello, el vestido, el no usar maquillaje, que el tener una fe que mueva montañas? ¿Es más importante la aceptación del mundo o el acceso a todas las promesas de la palabra? ¿Acaso los viles placeres del pecado tienen mejor recompensa que el gozo del Espíritu? Un simple balance entre el mundo y Dios, con lo que cada uno ofrece, debe bastarnos para clamar que la sangre de Jesucristo nos quite todo gusto mundano, para acceder a las inescrutables riquezas del amor de Cristo. Identidad. Tener fe en lo que la palabra dice que somos. Esa es nuestra identidad. Ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Y Jesús tuvo fe en la palabra de Dios, que decía lo que Él era. Está escrito de mí. Cuando reconocemos nuestra identidad, hijos de Dios, creyentes, herederos de las promesas, a quienes todo les es posible, esa acción de reconocer quiénes somos, nuestra identidad, permite que la fe de Dios se mueva en nosotros, que la chispa llegue a la pólvora. Saber quiénes somos, porque la palabra nos identifica quiénes somos, y que esa fe perfecta nos corresponde para operar el poder de la palabra. Al identificarnos en la palabra, podemos creer que lo que digamos acontecerá, porque la palabra que mora en nosotros expresará su poder. Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La fe producirá cuando sepamos lo que somos, cuando aceptemos nuestra identidad.